Entonces, como saben, el tema de hoy va a ser sobre enfermedad cardiovascular en lupus. Y yo estoy muy contenta de presentar este tema porque yo creo que es algo que muchas personas no están al tanto, no saben mucho sobre eso. Sí, y es algo que es bastante frecuente. Lo que pasa es que muchas veces no se nota hasta que hay un evento, algo como un infarto, algo como un stroke. Y eso algo tarde, algo tardío, que la meta es que no, que sea, que lo estemos buscando cada vez, cada visita, para que no llegue a ser ese el caso. Entonces, vamos a comenzar con una introducción de qué es el lupus, cuáles son las manifestaciones más comunes de las que ustedes y sus médicos también están al tanto. Y recordando de que, por ejemplo, los médicos generales también tienen un rol bastante importante antes de que lo refieran a un médico especialista en lupus. Entonces, estas tienden a ser las cosas que ellos más buscan. De las manifestaciones comunes, ustedes saben, el rash que sale en la piel, el involucro de las coyunturas, problemas de dolor de pecho cuando se respira, los riñones, a veces el cerebro. Esas son cosas que los médicos, tanto generales como especialistas, tienen a tomar más en consideración. No muchos saben exactamente cómo evaluar la enfermedad cardiovascular en el lupus. Eso es un poquito más complicado, por eso vamos a ver las comunes y luego vamos a pasar a eso. Y hablar un poquito sobre la mortalidad. O sea, sabemos mucho de todas las manifestaciones que la enfermedad puede tener, pero ¿cuáles son las graves y cuáles son las que de hecho pueden causar que alguien muera por esta enfermedad? Vamos a enfocarnos un poco en eso. Entonces, el lupus es una enfermedad sistémica autoinmune. ¿Y qué queremos decir con eso? El que es sistémica quiere decir que realmente puede afectar cualquier órgano de su cuerpo, literalmente. O sea, aunque vemos más frecuentemente erupciones en la piel, problemas de las articulaciones, de los huesos, la verdad es que el lupus puede estar afectándole cualquier órgano, el cerebro, el riñón, el corazón. Entonces, eso es lo sistémico. Y autoinmune quiere decir que es su propio cuerpo que empieza a atacarse a sí mismo. No es que es algo extraño que vino y contrajo. El enemigo de adentro. No. Exacto, es como que sus células que normalmente, por ejemplo, pelean, combaten una infección, que eso es bueno, claro, combaten una infección porque es un germen extraño, esas células de momento empiezan a atacar a su cuerpo. No reconocen a su cuerpo como propio y empiezan a atacarlo. Entonces, ese es el problema que pasa con el lupus. Es como un sistema de pelea, de mecanismo de defensa del cuerpo que es demasiado eficiente, a un punto en el que se pasa y empieza a causar problemas en el mismo organismo. Y debido a esto, el curso de cómo va a ir la enfermedad, quién va a estar en remisión con la enfermedad callada, quién va a estar con exacerbaciones, esto es impredecible. Ustedes deben saber que han estado a veces bien por un largo tiempo y de momento tienen otros síntomas, el lupus otra vez se activa y es un sub y baja constante. Y dependiendo de qué órganos, qué tantos altos en esas exacerbaciones hayan, de eso va a depender qué tan bien le va al curso de la enfermedad. O sea, qué tantos problemas van a causar a largo plazo. Entonces, viendo las manifestaciones comunes, yo incluí aquí esa diapositiva para que ustedes vean cómo piensan, qué hacen que a los médicos pensaran que usted pudiera tener lupus. Y es básicamente ese listado que vemos aquí, el ANA, no sé si están todos familiarizados con ese anticuerpo, que básicamente todo el que tiene lupus tiene esa proteína en la sangre, es un laboratorio de la sangre. Y esa es una de las mejor monitoreo para enfermedad autoinmune. No es específico de lupus, pero en mujeres, dependiendo de los síntomas, tiende a orientar sobre esta enfermedad y es bastante útil. Porque si alguien tiene esa prueba negativa, sale normal en la sangre, es prácticamente imposible que tenga lupus, porque esas son esas proteínas que empiezan a atacar el cuerpo. Sí, la artritis de hecho es la manifestación más común del lupus. La mayoría, así es la presentación más común del lupus con artritis, principalmente de las manos,
las rodillas, esas son las más afectadas. Otra cosa común es el rash que sale en la cara, que le dicen el rash de mariposa, porque es en ese patrón aquí afectando. Y la piel en general es más sensible en los pacientes con lupus, por eso es que hay que tener mucho cuidado de que no exponerse al sol, su bloqueador solar de rutina, porque eso tiende, cuando uno se ve bonito con un tan, eso lo que quiere decir es que es un poco de inflamación en su piel y uno lo que no quiere es nada de inflamación, nada que vaya a exacerbar ese sistema inmune y que empiece a atacar otras cosas. O la misma piel. Si ves que nada más el rash, es importante evaluar todo, porque hay muchas cosas que no dan síntomas. Como vemos aquí, otras cosas son, por ejemplo, el riñón. El riñón se puede afectar y hasta que el riñón no está bastante avanzado, no da ningún síntoma. Eso anda uno bien y no se da cuenta y el riñón no está bien. Algunas cosas que se pueden notar, por ejemplo, es que la orina es muy espumosa. No sé si el que tenga afección del riñón ha experimentado eso. Esa es una indicación, pero por lo general no es una cosa que va a dar un dolor, que va a alarmarlo y que va a hacerlo buscar. Son cosas leves. Entonces, por eso es que cada vez que van a su médico, le están haciendo mucha sangre, ¿qué es cada vez esta sangre? Es porque hay que ver, exacto, pero es porque hay que ver que el riñón esté bien, que su nivel de proteína esté bien, que las células de la sangre estén bien porque pueden tener anemia, las plaquetas bajas, los glóbulos blancos bajos y todas esas cosas no tienden, son más como cosas de laboratorio, no tiende a darle muchos síntomas a la persona, al menos que sea severo. Entonces por eso es que todo se sangre. Pero estas son las cosas comunes que uno tiende a ver y que alarman a las personas. Otra cosa importante es que no tienden a pasar al mismo tiempo. Sabe que puede tener ahora que las coyunturas le duelen, se le hincha y luego incluso años después entonces viene el riñón, viene otra cosa. Por eso es que es importante el monitoreo frecuente, viendo todas estas cosas. Algo que ustedes notan ahí es que no hay un síntoma específico del corazón. Y no es algo que se está pensando constantemente en los pacientes con lupus, pero ya veremos qué tan importante es. Esto es para que vean algunas de las lesiones comunes, por eso el rash, la erupción de la cara que le dicen de mariposa. Las llaguitas que salen en la boca, pueden salir en la nariz y muchas veces en el cielo de la boca. Sí, aquí en la esquina, eso es, no, eso no es un punto, ¿no? Pero ahí vemos, eso es así, el extremo de las lesiones discoides del lupus, que tienden a afectar el cuero cabelludo y las orejas y causan como cicatrices. Que eso es mal porque entonces no crece pelo en áreas que haya salido eso. Yo tengo una enormidad, pero no se brilla. Es que se convierte, esa área que se inflama con ese tipo de lesión se convierte en una cicatriz y por eso ya ahí no crecen folículos del cabello. Para que avancemos un poquito, este es lo creo más común con el involucro de las articulaciones en el lupus. Es más flexibilidad y los ligamentos más que el hueso en sí. Y no es raro ver esas manos que los dedos se tienden a doblar así, pero si usted lo extiende se vuelve normal. Sí, eso mencionamos la área. La serositis yo la quiero mencionar aquí porque esta es, lo que quiere decir es inflamación de la membrana que cubre ya sea el corazón o el pulmón. Y esto es algo que pasa con cierta frecuencia, que es que, por ejemplo, pueden tener síntomas de que si respiran profundo le duele el pecho. Eso tiende a ser cuando la membrana que cubre los pulmones se inflama, puede tener un poco de líquido y causa esa molestia. Pero se tiende a pensar en eso, en que es nada más la membrana y no que el órgano en sí, no es que su pulmón en sí te está teniendo un problema, sino solamente esa cobertura que tiene el pulmón o esa cobertura que tiene el corazón. Bueno, de los riñones, eso es una de las cosas que pasa con mucha frecuencia también y que no dan síntomas. Pero gracias a Dios nosotros tenemos pruebas fáciles, laboratorios de sangre y orina que se hacen cada vez que usted va a ver a su médico del lupus que detectan eso. El problema pasa con
¿qué pasa con las cosas que no se están examinando cada vez que usted va a su médico del lupus? Como la enfermedad cardiovascular. Eso es lo que pasa. Y para enseñarles qué tan grande es este problema, esto es para que ustedes vean en este gráfico. En 50 años atrás, más o menos, las personas que se diagnosticaban con lupus, si se diagnostican con lupus hoy, 5 años más tarde, nada más la mitad estaba bien. 5 años más tarde, que eso es una muy corta duración para un grupo de personas que generalmente son jóvenes, mujeres jóvenes. Así es que era en los años 50. Bueno, gracias a Dios, así no es ya. Ya desde los 1990 estamos en que si te diagnostican con lupus hoy, la probabilidad de que en 5 años estén vivos, la mayoría va a estar vivo, el 90% va a estar vivo en 5 años. Pero como quiera, si comparamos a los pacientes con lupus con los pacientes de la misma edad, del mismo género, que no tienen lupus, vemos que los que tienen lupus tienen un riesgo de morir 3 a 5 veces más alto que su contraparte de la misma edad, del mismo género. Porque es que realmente no estamos esperando si te diagnostican con lupus a los 25 años. A los 30 años debe estar todo el mundo vivo, al menos que sea una circunstancia muy extrema. Por eso es que esa gran diferencia. Y quiere decir que sí hemos mejorado de los años 50, claro está, mejorado bastante. Pero todavía hay muchas cosas que progresar, porque no es de esperar que haya un riesgo de muerte tan alto en comparación con los pacientes que no tienen lupus. Y para que sepan, ¿cuál es la número 1 causa de muerte de los pacientes con lupus en ese transcurso? Al principio que se diagnostica puede ser por complicaciones directas de la enfermedad. Pero una persona con lupus por más de 4 años, la causa número 1 de muerte es problemas cardiovasculares. Entonces, si esto es así, tenemos que hacer que todo el mundo esté al tanto de esto, que desarrollemos más mecanismos de diagnosticar esto para que no pase, para evitarlo. Si es ya en el momento en que alguien ya le ha dado un infarto, un stroke, estamos tarde, porque ya tiene un daño irreversible. Claro, hay que evitar futuros, pero lo importante es cambiar esto, hacer que la sobrevida de los pacientes con lupus se asemeje más a los de la población en general y que podamos detectar los problemas cardiovasculares temprano para poder intervenir. Entonces, para que sepan, entonces dijimos, esta es la causa número 1 de muerte en los pacientes con lupus por más de 4 años. El riesgo de sufrir de enfermedad cardiovascular es el doble de las personas que no tienen lupus. Y es no nada más el tener lupus, pero es también que los factores que en las personas sin lupus contribuyen a esta enfermedad cardiovascular tienden a verse más frecuentemente en el lupus. Cosas como que ustedes saben, ¿qué factores conocen que saben que puede poner a riesgo a la persona para enfermedad del corazón cardiovascular? La presión alta, exacto. La presión alta se ve más frecuente en los pacientes con lupus. El colesterol, también vemos que los pacientes con lupus tienen más propensos a tener el nivel de colesterol alto. La diabetes. Sí. Y muchas cosas son también debido al lupus, pero también a las medicinas que usamos en el lupus y los efectos. Es una combinación, se vuelve una situación compleja. Pero incluso si descartamos todos esos factores, colesterol, presión, diabetes, si descartamos todas esas cosas, el simple hecho de tener lupus desdobla el riesgo para tener enfermedad cardiovascular. Por eso es tan importante monitorizar todo, tanto los factores tradicionales, esas cosas como la presión, colesterol, fumar, esas cosas, y también controlar el lupus, porque solo es la combinación de ambas. Entonces hablamos de los factores tradicionales un poquito con las preguntas, pero los factores convencionales de riesgo que vemos frecuentemente asociados con enfermedad cardiovascular en el lupus son estos como la presión alta, los problemas de colesterol y el fumar. Esos son los más predominantes. Pero, y como les dije, estos, aunque son bien importantes, solo representan el 10% de los infartos del corazón, solo se le atribuyen a ellos en los pacientes con lupus. El lupus es el resto.
y solamente el 5% de las muertes por enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria quiere decir esos vasos que nutren el corazón. Y déjame ver si mencionamos algunas cositas aquí. El mecanismo exacto, exactamente qué es lo que el lupus le está haciendo a su corazón, es lo que no se entiende completamente. Y por el hecho de no entenderse eso completamente, es que no están haciendo pruebas específicas para entonces poder diagnosticar eso. Y en eso es que cae un poco del problema. Pero sabemos que el lupus puede afectar todos los componentes del corazón. Porque uno piensa el músculo del corazón, sí, lo puede afectar el lupus. Los vasos sanguíneos del corazón que llevan el oxígeno, sí los puede afectar el lupus. La membrana, sí los puede afectar el lupus. ¿Sí? Oí arritmia, exacto. El sistema de conducción del corazón, que hace que lata normal, también lo puede afectar el lupus. Entonces, sí, esas son cosas que son un poquito difíciles de diagnosticar. Que no hay una prueba de sangre que usted pueda hacer que diga, sí, está afectado el músculo, el sistema de conducción y cosas así, pero sí hay cosas que podemos hacer. Para que tengamos una idea mejor del riesgo de infarto en específico, infarto del corazón, es hasta 10 veces más riesgoso, más probable de tener un infarto del corazón en una persona que tenga lupus que otra que no. Y eso, si se comparan en las pacientes jóvenes, porque sabemos que esta es una enfermedad que empieza de joven, las pacientes jóvenes de 35 a 44 años, el riesgo de tener un infarto es 52 veces más alto que una persona sin lupus. Es así de alto es que es el riesgo. Otra cosa es fallo del corazón. Ya eso es cuando parte del corazón se ha debilitado, no está bombeando como es. 3 veces más probable de tener ese fallo de que el corazón le falle a una persona con lupus que a una sin lupus. Y una cosa importante es que qué tan frecuente el corazón está afectado en el lupus realmente depende de qué tan cuidadosamente estamos buscando esa afección. Pero una cosa importante que alguien había mencionado, las arritmias, es que el morir por una arritmia quiere decir que el corazón empiece a latir desorganizadamente. Y entonces el latir desorganizadamente hace que no bombee bien la sangre y esa es una causa, si la arritmia es muy severa, esa puede ser una causa de muerte. Y en estudios de lupus, viendo casos que se han enfocado en ver causas de muerte, han visto que la muerte súbita es una causa importante de esto también. Y otra vez, exactamente qué es lo que está ocurriendo, esa inflamación de la conducción, esa inflamación del músculo, nunca se ha estado bien aclarado. Pero los problemas de conducción del corazón, y si aquí hay alguien que tiene hijos y que tienen un cierto anticuerpo en la sangre que se llama ROSCA, no sé si alguien ha estado en estas circunstancias, hay unos anticuerpos específicos que podemos ver en los pacientes con lupus y vemos que los hijos de esas madres que tienen esos anticuerpos en su sangre pueden tener problemas de la conducción del corazón. Sabemos que esos anticuerpos de la sangre, esas proteínas que atacan, tienden a atacar el sistema de conducción del bebé y hacen que el bebé tenga esos problemas de conducción de su corazón. Cuando hay madres que están embarazadas, madres con lupus que están embarazadas, siempre las consideramos de alto riesgo y siempre chequeamos ese anticuerpo, porque si eso está presente, entonces hacemos desde la barriga ver cómo está el corazón del bebé semanal. Y hasta hace poco se creía que esos anticuerpos nada más eran problemáticos para la conducción del corazón en el bebé. Ahora, más reciente, hemos visto que en adultos puede que también estén causando problemas. Entonces, como decía, sí, que se creía que eso era el bebé que tenía esa predisposición, pero que los adultos no. Bueno, ahora hemos visto, ha habido más enfoque en ver qué pasa con la conducción del corazón en los adultos con lupus. ¿Es nada más los fetos y los recién nacidos que tienen ese problema? Ok. Y hemos visto, este fue un estudio grande que hicieron, 779 pacientes con lupus, y vieron que una tercera parte de esos pacientes tenían anormalidades. Eso fue por electrocardiograma. Simplemente haciendo un electrocardiograma, vieron que 1 de cada 3
tenía anormalidades en ese electrocardiograma. Que otra vez, la edad promedio de este grupo de pacientes con lupus era 35 años. Una persona de 35 años se espera que no tenga absolutamente ningún problema en ese corazón. Y de hecho, esos eran pacientes que habían sido diagnosticadas con el lupus recientemente, 10 meses más o menos, y ya tenían ese problema. Entonces, otra cosa que mencionamos es que puede ser que el lupus inflame el músculo del corazón en sí. Entonces, el corazón no bombea bien si está ese músculo inflamado. Y eso es lo que le llamamos miocarditis, cuando está ese músculo del corazón inflamado. Y una cosa en particular de este problema es que para usted poder decir que el músculo del corazón está inflamado, es difícil. Tiene que ser o que le hagan una biopsia del corazón y vean que está inflamado, o que le hagan unas ciertas imágenes que no se tienen a hacer comúnmente. Como una simple placa, una radiografía, no enseña inflamación, no tiene esa capacidad de enseñar inflamación. Un ecocardiograma, el ultrasonido, es muy bueno porque uno ve cómo está el corazón, pero no ve si hay inflamación. Puede decir, bueno, el corazón bombea bien o mal, pero no se sabe si está inflamado, no se sabe eso. Entonces, los métodos para poder detectar si hay inflamación son rara vez hechos, porque son imágenes que son resonancias cardíacas especiales o son algo que se llama PET, que es como si fuera una tomografía del corazón, que es muy especializada, se inyecta un medio de que detecte inflamación, un medio de contraste, sí, que detecta la inflamación. Pero muchas veces, para que tengan una idea, eso cuesta como $4,000, $5,000. Seguro no va a pagar. Muchas veces, si hay limitación con la accesibilidad, muchos centros ni siquiera tienen ese aparato. Hay muchos problemas en cuanto a hacer eso regularmente. La mayoría de veces se hace en partes de un estudio, pero no es algo masivo. O sea que se dificulta realmente decir si hay inflamación del músculo o no. Y es algo importante de saber porque si está inflamado, entonces damos más inmunosupresores, elevamos las terapias del lupus para bajar esa inflamación. Entonces ahí radica un poco del problema. Otra cosa que creo que probablemente están familiarizados es aterosclerosis. Sí, eso lo que quiere decir es el depósito de placa de colesterol en los vasos sanguíneos. ¿Han oído un poquito de eso? Entonces lo que pasa con eso, claro, es que, imagínense, está el vaso sanguíneo que le lleva sangre a su corazón y a otras partes del cuerpo. Si empieza a depositarse colesterol y otras cosas ahí que empiezan a obstruir el flujo, no le llega suficiente y entonces ahí pueden haber esos problemas. Y sabemos también que los pacientes con lupus, incluso las pacientes jóvenes, tienden a tener aterosclerosis, tienen ese proceso de que se va formando esa placa en los vasos sanguíneos temprano y avanza rápidamente también. Que eso es algo que uno espera más en pacientes de mayor edad, con otros problemas médicos, pero en los pacientes con lupus, independientemente de ser jóvenes, vemos esto y rápido, un progreso rápido, que es otra cosa. Y ya entrando entonces, ¿cómo que vamos a diagnosticar la enfermedad cardiovascular en lupus? Entonces, un punto importante es, dijimos, sí, los factores tradicionales son importantes, y tenemos que chequearlos, cosas como el colesterol, la presión, esas cosas tenemos que siempre chequearlos. Otra cosa es que podemos usar electrocardiogramas, como dijimos, es sencillo, no es invasivo, se hace de un pronto y puede detectar muchos problemas del corazón. Otra cosa son los ecocardiogramas, que son esos ultrasonidos, y los ultrasonidos no nada más se pueden hacer del corazón, sino que se pueden hacer de los vasos sanguíneos. Y uno puede ver ahí si hay esa placa, si es que se está obstruyendo el vaso sanguíneo. Se pueden hacer tomografías de pecho también, resonancias magnéticas y las imágenes PET, que son las que dije, bueno, sí lo detectan, pero son difíciles de conseguir, que es lo malo. Entonces, vamos a ver aquí en este último año, ¿cuántas personas tuvieron su colesterol chequeado? Bueno, por lo menos parece que la mayoría. Está muy bien. Todos los meses. Bueno, todos los meses está un poquito muy, demasiado. No, la doctora me chequea nada. Ok. La presión arterial, ahí somos mejores porque siempre se hace con cada visita. Eso es más fácil.
Lo otro es consejería sobre fumar. Se sabe que el fumar bloquea esos vasos sanguíneos más, causa inflamación, incrementa todo el riesgo de enfermedad cardiovascular. El electrocardiograma, ustedes lo han visto en este aparatito, puede detectar problemas estructurales y de conducción del corazón de una forma sencilla. El ecocardiograma es mucho mejor porque es una imagen real y en movimiento de ese corazón. Uno puede ver cómo funciona, cómo están las estructuras, claro, cómo se ven las válvulas. Uno puede ver todo eso con el ecocardiograma. Los ultrasonidos carotídeos, ustedes ven ahí, eso es un vaso sanguíneo. Y ven cómo uno puede ver que se ha estado empezando a depositar algo ahí arriba. Imagínense que eso siga progresando y progresando hasta que bloquee. Que esa sería lo que puede pasar. La tomografía, hay un tipo de tomografía de pecho que puede cuantificar qué tanto placa hay, qué tanto de ese depósito en el vaso hay. Y ustedes lo ven ahí, mira, se ve como que se está volviendo calcificado, bien así, bien blanco. Está tapando ese vaso. Y eso se puede cuantificar con esas tomografías de pecho, cuando uno sospecha que puede estar ocurriendo.